Bueno, después del Olmos hice el secundario también, como era convencional, en el Montserrat. Ujú. Escuelas de excelencia, debo decir. Yo pertenezco a una familia radical, empedernidamente radical, y entonces en casa la palabra Perón y todo lo que estuviera Estaba relacionado estaba prohibido. prohibido. Pero yo debo decir que entre el 48 y el 55 recibí una educación que me permitió entrar a Montserrat sin ninguna dificultad y cursar todos los años del Montserrat. Y era siempre una educación muy buena, muy, muy buena. Y gracias a esa educación pude después acceder a los estudios universitarios también sin dificultades. Hice una carrera que en su momento era, digamos, poco útil. Hice una licenciatura en Ciencias Políticas, Sociales y Diplomacia, que eran tres a la vez. O sea, ahora están separadas, pero antes eran las tres, formaban parte de un mismo cuerpo. Y me recibí en el 69 y ya había habido el tercer golpe militar, creo. El primero fue contra Perón, ¿sí? El segundo golpe blando fue contra Frondizi y el tercero contra Ilía. Ya cuando fue el golpe de Ilía yo ya tenía decidido en mente no vivir más en Argentina. Nunca más había dicho ya para mis adentro, porque ya veía que se estaba destruyendo todo lo que había sido el régimen, el sistema con el que habíamos venido, que ya había tenido un primer golpe de Estado muy fuerte en 1930, pero Claro. yo no lo había vivido, yo nací en el 41. Y ahí fue donde tomé la decisión de irme, porque consideré que no era un país donde yo pudiera hacer nada, salvo ser profesor de algo en algún colegio. Claro. Bueno, no iba a poder ejercer ni mis inquietudes, ni mis aficiones, y sobre todo no me gustaba la idea, en absoluto, de un país donde los militares eran una y otra vez llamados, porque la verdad era esa, Sí. eran llamados a hacerse cargo del gobierno, con todo lo que eso implicaba, militarizar la sociedad de una manera intolerable. Y entonces decidí irme y viví muchos años afuera hasta que cuando vi el primer traspaso de un gobierno constitucional a otro, que fue entre Alfonsín y Menem, y por supuesto sin tener la menor idea de lo que podía llegar a suceder, Ujú. me volví a la Argentina el 12 de octubre de 1992, el día de los 92. 500 años O sea, vos naciste en Córdoba. en Córdoba, en la ciudad. ¿Dónde? En el barrio San Vicente. San Se Vicente. nacía en casa en ese momento, o sea, el parto ¿Naciste era... en tu casa? Sí, nacíamos donde vivíamos, o sea, Sí. todos, menos mi hermana menor, que ella sí nació en una clínica, pero mi hermano mayor nació en barrio... Mi hermano mayor en Buenos Aires, donde papá había sido convocado por Prebisch, el doctor Prebisch. Papá era doctor en ciencias económicas, entonces era uno de los primeros y de los más jóvenes Ujú. profesionales en esa especialidad, y Prebisch lo había llevado a Buenos Aires para que lo acompañara en la gestión del Banco Central, Sí. que se había creado en el 35, creo. Y bueno, papá fue allá, o sea, en el 39, casado ya con mamá. Tuvieron a mi hermano mayor, y mamá, como era huérfana de madre desde su más tierna edad, no se animaba a tener otro hijo sola, o sea, en una ciudad extraña, y ella era muy cordobesa, o sea, no se sentía para nada cómoda en Buenos Aires. Entonces le pidió a su marido que se volvieron. Papá abrió su estudio profesional, etcétera, después estuvo en la administración pública también. Y los demás nacimos, el más chico nació en barrio San Martín, y mi hermano en una clínica ya en el centro, o sea, estábamos más cerca del centro, nos fuimos a vivir en la avenida Vélez Arfield. Pero entonces vos naciste en tu casa, Yo nací en casa en barrio San Vicente. estuviste aquí hasta que decidiste irte. Sí, claro, cambiamos de casa una vez o dos. Estábamos viviendo, cuando yo me decidí irme, estábamos viviendo en Rodríguez del Busto, Ujú. que es como un anexo de Alta Córdoba. Bueno, ahí yo al terminar la universidad me fui en diciembre del 71 a Italia, y viajé algunas veces. Viajé en el 74 y viajé una vez en el 78, poco después del Mundial, y en plena dictadura. Y en ese momento fue cuando yo advertí lo serio que era, claro, viniendo de un país como Italia, donde no había ningún tipo de problema de esta naturaleza, advertí el clima que se estaba viviendo acá después de haber estado
Claro. En Italia 8 años, casi 8 años, y me acuerdo que me bajé del avión con una sahariana, que es una de esas especies de chaqueta de la gente que va al desierto, una barba, como tengo aún ahora, pero negra y más abundante. Y la recomendación que me hizo un militar, un policía o un alguien que estaba ahí en el aeropuerto, apenas traspasé la puerta, fue: cuando se recoja la valija, salga de acá, vaya a la primera peluquería que encuentre y sáquese la barba, porque si no, puede pasarle cualquier cosa. Y eso tuve que hacer, eso Muy fue bien. lo que hice, sí. Bueno, entonces con esta recomendación de nuestro amigo militar, nos vamos, Gustavo, ¿le parece a relajarnos, no sé, musicalmente? Y después volvemos. No vayas a poner una marchita, por favor. Afeítese, Horacio, Y no, por favor. y no pongas comunicado número 1, porque ahí sí que me tengo que... Gracias. days in a year, 52 weeks in a month. There's no problems really, they're all in your head. But unfortunately, that is where you live. A glass of gin for here, one for there, and then I puke up in the sink. Day. My mind is never quite far away enough. Every day I look out of the window and the sky is grey. Every day things feel so wrong. I shouldn't stay this way. Every day, every night, I feel much better, I feel almost right. Every night, there's no much to think of, there's no much to fight about. Every night, such nasty things tend to come my way. I never move, but I'm always laughing. Every day, things don't seem to come my way. Every day, 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 every day. I feel so different. I feel right. There's something in my head. There's nothing in my bed. Days is so much longer, what can I say? Every day is long and long and
long and long and longer than the day before. Every night, when there's a long moon, I like it better. Every night, I feel like writing God a letter. Every day, every day. Don't pack up tight and feel alright. Drink some coffee and stay up all night. Drink some more, stay up all day. Drink some more, stay up the next night. Don't you worry. I suss it out. ¿Qué me sugiere Nuevos Aires? Nuevos Aires. ¿Qué me sugiere Nuevos Aires? 3543 1557 2233. Podés seguir escribiendo a ese teléfono o a nuevosairesradio@gmail.com si te querés llevar el vino. Un vino. Una pregunta, Juan. ¿Esta música es la que caracteriza este espacio? Exactamente. Ah, Nuevos Aires. Exactamente. No. Nuevos Aires. Y el tema es... Ah, es whisky de Astor Piazzolla. Ayer Ya. estábamos con, sí, whisky. Ah, bueno. Sí, ayer lo charlaron con Osito el Ileana. Doc, con el Doc Merigo, estaban charlando ayer de esto. Ah, En está bien. Citón con vida. Está bien. No, me intrigaba porque no había, sí, me sonaba Piazzolla, pero no sabía qué tema era. Piazzolla tuve oportunidad de verlo una sola vez en un teatro allá en Roma, cuando cantaba con Milva. Ay, Cantaba tangos con sí. Milva, muy lindo. Ese es otro músico que le gusta al Doc Merigo, que es fanático del tango. Ajá. Y le gusta como canta Milva los tangos. Bueno, seguimos charlando entonces con Horacio no Gil. tenés dado que se llama de Nuevos Aires y dado que somos un país de inmigración, convendría que de vez en cuando lo mecharas con algo de otro lado. O sea, a mí personalmente me encantaría que me pusieras un trocito de alguna ópera. no sé si lo tengo. Ahí estamos. Bueno, mientras ya eso es activar a la máquina, Bueno. la máquina Gustavo, que bueno, enseguida. Si tenés un área de la clásica de la Traviata, la Sempre Libera, no estaría mal. Gracias. Bueno, tengo tantas preguntas para hacerte que la otra vez que nos juntamos a charlar también es como que... Pero bueno, voy a tratar de ser concreto. Estuviste acá, en el 74 te fuiste a Italia. 71. En el 71 te Sí. fuiste a Italia y luego en Volví. el 92 volviste. Sí, y mientras tanto había vuelto otras 12 veces, porque el organismo donde yo entré a trabajar en un organismo que cada 2 años nos daba lo que se llama el home leave, o sea, un viaje hacia casa Ujú. de la duración de nuestras vacaciones, o sea, podíamos juntar las vacaciones de 2 años e irnos a nuestros países de origen. Y yo lo tomaba entonces, como estuve trabajando 12 años allí, hice 6 viajes de ida y vuelta de Roma a Argentina, a Córdoba, y por mi cuenta había hecho otros 6. Los 2 últimos fueron ya radicados aquí en Salsipuedes. Uno fue para vender una casita que había comprado en Italia, una casa en el campo, una zona muy similar a esta, muy similar en la Toscana, la Alta Toscana, que es lindando con Emilia y con la Liguria. Un vértice donde se unen esas 3, allá se llaman regiones, lo que acá serían las provincias, vendría a Ajá. ser. Y un lugar muy lindo, así como con colinas suaves. Sí. Italia hay mucho menos, por supuesto, nada de nativo ni hablar, porque
Europa estuvo cubierta de bosques muy distintos de lo que es ahora, al punto que muchas